Si tú eres colombiano en el exterior y vas a votar en las elecciones este año, este video es para ti. Me llamo Sergio y soy analista político con experiencia trabajando y cubriendo campañas electorales en los Estados Unidos, América Latina y Europa. Como ya saben, el domingo 8 de marzo los colombianos irán a votar para seleccionar sus nuevos representantes y senadores, igual que ir a votar en las consultas interpartidistas presidenciales. La pregunta es, ¿cómo están representados los colombianos en el exterior? Pues empecemos con lo más fácil. Primero, el voto del colombiano que vive en el exterior se cuenta igual que el voto de los colombianos que viven en Colombia para las elecciones del Senado, las consultas interpartidistas y las elecciones presidenciales. Es decir, un voto directo al conteo nacional del Senado y un voto directo para el total de los candidatos presidenciales. Es en la Cámara de Representantes donde el voto no es nacional, sino por circunscripción territorial, y donde el voto de los colombianos en el exterior se trata de manera diferente. En la Cámara de Representantes hay un currul que corresponde al voto de los colombianos que viven fuera del país, y diversos partidos políticos intentan obtenerlo para que se sume a su representación en la Cámara. Antes de las elecciones del 8 de marzo, donde se seleccionará el Congreso para los próximos 4 años, quería profundizar un poco más sobre los resultados de las votaciones en las últimas elecciones, porque eso nos ayuda a entender un poco más sobre las tendencias políticas de los colombianos que viven en el exterior. Recolecté los datos de las 5 últimas elecciones de Cámara desde el 2006 y desde el 2014 también los resultados de la primera y segunda vuelta presidencial. ¿Y qué dicen los datos? Pues empecemos con las elecciones presidenciales, donde podemos empezar a ver cómo los colombianos en el exterior votan diferente a los colombianos que viven en Colombia. En el 2014, aunque Juan Manuel Santos ganó la segunda vuelta con una ventaja de 6 puntos contra Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático obtuvo casi 60% del voto en el exterior. En el 2018, Iván Duque ganó alrededor del 70% del voto de los colombianos en el exterior, mientras que Gustavo Petro se quedara con apenas 30%. Me pareció incluso interesante cómo Petro llegó de tercero en la primera vuelta con apenas 12% del voto, detrás de Sergio Fajardo, que tuvo 26%, y Duque, que tuvo más de 55%. Los resultados del 2022 nos muestran aún más estas grandes variaciones del voto exterior al voto nacional. En la primera vuelta, Fico Gutiérrez, un candidato que ni siquiera pasó a la segunda vuelta, quedó de primero con 45% del voto exterior, seguido por Petro con un tercio del voto y luego Rodolfo Hernández con 14%. En la segunda vuelta, aunque Gustavo Petro ganó la elección, Rodolfo Hernández obtuvo más de 60% del voto del exterior, mientras que Petro se quedará con apenas 38%. ¿Qué nos dicen estos datos y por qué son importantes? Primero, nos muestran que los colombianos en el exterior que votan no son políticamente representativos de Colombia entera. Tal vez eso ya lo sabíamos, pero específicamente estos datos muestran que los candidatos de la derecha suelen ganar mucho más apoyo en el exterior, mientras que los candidatos de izquierda, como Gustavo Petro, tienden a tener menos fuerza. Sabemos además que los Estados Unidos es un país con más colombianos en el exterior. En las últimas elecciones, de casi 1 millón de colombianos registrados para votar fuera del país, más de 324,000 estaban ubicados en los Estados Unidos. Por varios factores económicos, sociales y políticos, se sabe que los colombianos viviendo en los Estados Unidos tienden a inclinarse más hacia la derecha. Entonces, aunque estos datos son interesantes y nos ayudan a entender la tendencia política de colombianos en el exterior, la mayor implicación del voto exterior es el curul de la Cámara de Representantes. En las últimas 6 elecciones, este curul ha sido representado por varios partidos, como el Pacto Histórico, el Centro Democrático, Mira y el Partido de la U. Busqué los datos desde el 2006 y hice este gráfico que muestra las dinámicas durante los últimos años. Como ya hemos hablado, dado la gran cantidad de colombianos en los Estados Unidos y su inclinación hacia la derecha, este curul históricamente ha sido ganado por partidos de derecha o centro-derecha. Por ejemplo, en el 2006 y en el 2010, ganó el Partido de la U, que en ese entonces era el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el 2014 ganó el Partido Cristiano Mira y en el 2018 el Centro Democrático ganó el curul con más de 32% del voto. La elección del 2022 fue la primera vez que un partido de izquierda
ganó este curul dedicado a representar los colombianos en el exterior, con un poco más de 31% contra el 25% del Centro Democrático. Ojo con estos datos. Mientras que en las elecciones presidenciales suelen haber segunda vuelta con 2 candidatos, en las elecciones al Congreso solo hay una vuelta con todos los partidos compitiendo. Eso quiere decir que cuando varios partidos se repartan los votos, el número necesario para ganar el curul es mucho más bajo que 51%. Este 8 de marzo, las encuestas actuales muestran que los partidos más fuertes en intención de voto para el Congreso son el Pacto Histórico y el Centro Democrático. Es muy probable que se repite la dinámica del 2022, donde la competencia por el curul de los colombianos en el exterior sea entre estos dos partidos que dominan sus lados del panorama político, uno a la derecha y el otro a la izquierda. 2022 fue un año particularmente fuerte para la izquierda colombiana y actualmente no parece que el 2026 vaya a ser igual de fuerte. Pero si podemos decir algo con base de los datos de las últimas elecciones, es que ambos partidos no necesitan una mayoría absoluta para ganar este curul. Entonces, para resumir, mientras que el voto de los colombianos en el exterior se cuenta igual que el resto del país en el Senado y en las elecciones presidenciales, en la Cámara de Representantes existe un curul dedicado específicamente a representar a los ciudadanos que viven fuera de Colombia. Como vimos en las elecciones presidenciales, la votación del exterior no es representativa de la votación nacional y suele inclinarse hacia la derecha, en parte por la gran cantidad de colombianos que viven en los Estados Unidos. Sin embargo, como la votación al Congreso se divide entre muchos partidos, el número necesario para ganar este curul suele ser más bajo. En los últimos 20 años no se ha necesitado más de 1/3 del voto para ganarlo. Y si podemos anticipar algo con base de los resultados del 2022 y la dinámica política del país en estos últimos años, es muy probable que la competencia por este curul este año sea principalmente entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático. Si quieres más análisis político claro, datos electorales y explicaciones sobre las elecciones en Colombia y alrededor del mundo, sígueme, dame like y nos vemos en el próximo video.